Bueno, 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 gente. En el trayecto de los últimos videos hemos visto diferentes cosas para poder subir nuestras ligas o poder mejorar en nuestro juego gracias a diferentes tips y consejos, ¿cierto? Les he traído de para qué se toman los bufos, guías para salir de oro y platino, guías para salir de diamante. También les he traído uno que otro videito así de por medio que estoy 100% seguro que a muchos les ha funcionado. Y pues también me han preguntado mucho, principalmente en el último video de los 10 errores más comunes, ¿cómo carajos hago para salir de máster? Y es que muchos en el video anterior dijeron que no salen por culpa de los bancos, que X o Y motivo, y la verdad es un poco frustrante ver tanta gente que culpa a los demás sabiendo que ellos son los culpables. Claro, pero es que yo no puedo evitar que una persona termine 0-10 en mi equipo. Soy consciente de, o sea, es inevitable. Pero ponte a pensar en esto. En todas las partidas, ¿cuál es tu constante? O sea, ¿a quién ves en todos tus juegos? A ti mismo. Y si juegas con un amigo, se ven los dos. Entonces es culpa de los dos. Pero la cuestión está en que tú te encuentras en todos tus juegos. Entonces automáticamente tú eres la constante de tus juegos. Hay diferentes formas de jugar, hay diferentes formas de aplicar conceptos y hay diferentes formas de carrear nuestros juegos. Y todo eso se los he explicado en el trayecto de lo que llevamos de videos. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación hablando sobre estos temas y se los aseguro que van a mejorar muchísimo siempre y cuando apliquen estos conceptos. Bajémosle un poquito al ego, prestemos atención y vamos a darle caña. Pero no sin antes recordarles que tenemos grupito de WhatsApp, grupito de Discord y en el caso tal de que quieras estar en transmisiones bien suculentas, tenemos transmisiones todos los días de lunes a sábados desde las 6 de la tarde, hora Colombia, a, bueno, 6 horas de largo, 7 horas de largo, 8 horas de largo, hasta que nos cansemos todos los días, excepto los domingos. Entonces, mucho ojito que ya enseñamos conceptos, aplicamos conceptos, jugamos con suscriptores, damos consejos, estamos haciendo comunidad, compartiendo con la comunidad y la verdad está muy agradable todo esto. Entonces, nada, vamos a hacer la pequeña recapitulación. Cuando nosotros estamos en la liga de bronce, lo único que tenemos que hacer es jugar. Cuando nosotros estamos en la liga de oro, debemos perfeccionar un personaje. ¿A qué es a lo que voy? Debemos jugar un solo personaje, intentar perfeccionarlo y nunca fallar con él. ¿Esto con qué fin? De obviamente escalar en esta liga y no cometer errores con este personaje. Cuando nosotros llegamos a la liga de platino, lo que tenemos que hacer es saber qué hacer con los tiempos muertos. Cuando nosotros matamos todos los súbditos, cuando nosotros limpiamos toda la jungla, cuando nosotros logramos un asesinato. Lo que hacemos con estos tiempos muertos, aprovechando los objetivos ah, principales, secundarios, terciarios y situacionales, pues obviamente logramos adquirir mayores ventajas. Cuando nosotros llegamos a diamante debemos especializarnos en un rol, pero esto es más que todo entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función del rol. Por ejemplo, el merodeador que tiene que aportarle al equipo, ya sea de una o X forma. Cuando nosotros jugamos jungla debemos buscar cacerías y aportarle también al equipo. Cuando nosotros estamos en medio debemos priorizar el cuidado de la línea de medio, buscar rotaciones externas y al mismo tiempo sacar ventaja en manejo de oleadas. En la línea de tirador, hacer la mayor cantidad de daño posible en el trayecto de nuestro juego y en la línea de choque, jugar muy bien de forma individual, mejorando micromecánicamente y al mismo tiempo tener la posibilidad de hacer rotaciones correspondientes a objetivos específicos para poder ganar nuestros juegos, ¿cierto? Todo esto ya fue explicado en videos anteriores. Ahora, si nosotros nos vamos a la liga de máster, ¿qué es lo que necesitamos acá? Vamos a dejarlo o vamos a dividirlo en diferentes factores. Uno, mirar el mapa. Mirar el mapa es algo indispensable, pero ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Cuando nosotros aprendemos a saber qué hacer con nuestros tiempos muertos, el mirar el mapa es algo ya muy sencillo porque cuando nosotros logramos algo, limpiar la oleada, matar a un enemigo o limpiar todos los súbditos, perdón, limpiar todos los campamentos, miramos el mapa para saber qué es lo que queremos hacer. Cuando nosotros
interiorizamos este concepto de estar mirando el mapa constantemente, vamos a permitirnos, obviamente, poder abusar un poquitico más del control del mismo y por ende tener más manejo del mapa como tal. Segundo punto, la comunicación dentro del juego. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, entonces comuniquémosle a nuestros compañeros qué es lo que necesitamos hacer para que tengamos una sinergia mayor y por ende nos sintamos como unidad, más no como pues personas individuales, ¿cierto? Porque esto es un juego de equipos. Ahora, siguiente punto. Ayuda al animalito de monte. En serio, por más pendejo que suene, por más ridículo que suene, si tú le ayudas a tu compañero, ya sea bueno, malo, regular, un payaso, un minion, te lo aseguro que vas a tener, así sea una pequeña ventaja en el trayecto del juego, o por lo menos vas a evitar que se muera, o por lo menos vas a evitar que fedee, o por lo menos vas a lograr un asesinato, o en el peor de los casos vas a poderte llevar experiencia de una línea, lo cual eso es bueno, apórtale. Bueno, más bien aporta todo lo que puedas en el mapa. Es algo importantísimo dentro del mismo. Y ahora sí, creo que lo más importante de todo, gente. Genera una champ pool correcta para tu rol. Suena complejo. Y la verdad lo es. Pero si haces una selección correcta de tu personaje, dependiendo del rol que tú ya decidiste jugar, vas a dominar cualquier juego. Y entiende la situacionalidad del pick que estás llevando. Aquí es a lo que voy. Vámonos por la sección de campeones, que la verdad aquí se viene la pasta. Cuando nosotros hacemos una selección de algún personaje X o Y que nosotros nos encontremos enfrente, tenemos que cumplir una función dependiendo la situación de juego que se nos presente. Por ejemplo, si nosotros piqueamos un Don Juan, sabemos que Don Juan es tanque, ¿cierto? Viene fantástico. Pero hay diferentes situaciones en las cuales Don Juan es muy efectivo y es poco efectivo. Entonces, ¿en qué momentos Don Juan es muy efectivo? Cuando hay muchos personajes cuerpo a cuerpo porque nos sirve muchísimo, ya sea para estar enfrente y estarnos curando constantemente con nuestras esferitas y por el simple hecho de que al nosotros estar enfrente podemos botar nuestras habilidades mucho más cómodamente y generar efectos de control correspondientes a la situación que se nos está presentando. Pero, ojo, que también funciona muy bien contra asesinos gracias a que nosotros podemos evitar que llegue fácilmente a nuestro carry aplicando los efectos de control de supresión que tiene este personaje. Pero, ¿en qué punto se encuentra débil? Cuando tiene mucho rango enfrente porque no tiene mucho acceso y por ende se ve forzado a lanzar destellos, lo cual es un poco complicado tener un destello cada vez que vamos a querer buscar un intercambio. Entonces, aquí es donde cambiamos la situación de juego que se nos presenta por diferentes circunstancias. Aquí es a lo que voy. Por ejemplo, si quieres cumplir la misma función de Don Juan, que es aplicar efectos de control a personajes específicos que se acercan, pero tenemos personajes de rango enfrente, tenemos dos opciones muy buenas, como lo puede llegar a ser Mozi y como lo puedes llegar a ser Liang, lo cual perfectamente encaja en la situación de cualquier tipo de juego que tengamos como tal. Entonces, nos facilitará nuestra selección de campeones. Pero ojo, ¿qué pasa si ya tenemos mucho tanque enfrente? Vale, Liang nos puede llegar a servir, pero también necesitamos algo que nos aporte generalmente para nuestro equipo. ¿Qué nos hace falta? Curaciones, escudos o potenciaciones, lo cual tenemos a Dolia, tenemos a Ming, tenemos a Zumbin, tenemos a Swansea, tenemos a muchos personajes que también nos van a aportar. Pero ¿qué pasa si supongamos tenemos un asesino y es nuestra condición de juego? Podemos jugar con un Guigusi, podemos jugar con un Swansea, podemos jugar con una Yaria. ¿Por qué? Porque son personajes que nos van a servir para esta situación de juego, que nos van a servir para poder aportarle a nuestro equipo, pero todos dependen de una situación correspondiente. Y si se dan cuenta, por ejemplo, con el ejemplo de Don Juan, hablamos sobre una condición específica en cada una en tres condiciones de juego diferentes. Aquí es a lo que voy. Una de pokeo con mucho rango, una de full personajes cuerpo a cuerpo y una de asesinos, lo cual radica a la adaptabilidad dentro de nuestro juego, lo cual funciona muy bien este personaje. Pero ojo, porque hay puntos contras que los cuales ya tenemos respaldo para poder elegir. Esto es saber elegir una champ pool.
Cuando pasamos a la línea de cazador, debemos elegir un personaje que aporte al equipo, ya sea con tanqueo o con cacerías. También puede llegar a ser situacionalidad, como lo puede llegar a ser agudo, pero esto ya es otra cuestión. ¿A qué es a lo que voy? Si nosotros hacemos la elección correcta de algún tanque en específico en un momento específico correcto, vamos a dominar el juego porque tenemos esa zona cubierta. A pesar de que no nos guste jugar tanques, tener un tanque masterizado y bien aplicado en nuestro champ pool es importantísimo, principalmente en la jungla. También debemos tener en cuenta dos tipos de asesinos, uno de DPS constante y uno de deleteo. Aquí es a lo que voy. Un personaje de DPS constante puede llegar a ser Menki o puede llegar a ser Lam. ¿Por qué? Porque tienen alta regeneración y tienen que estar pegando básicos constantemente. Y un personaje de deleteo macizo puede llegar a ser personajes como lo son Nakoruru, como lo puede llegar a ser también Simaji. ¿Listo? Son personajes con alto daño en un periodo de tiempo muy corto, entonces por esa razón pueden llegar a ser muy efectivos, pero también se usan en situaciones muy específicas. Por ejemplo, ¿en qué momento se usan tanques? Cuando no tenemos tanques. Es decir, necesitamos una respuesta defensiva ante una situación ofensiva que tenemos enfrente, ¿cierto? Pero en el caso tal de que ya tengamos un poco de resistencias en nuestro equipo, podemos elegir ya sea un asesino de DPS o un asesino de daño explosivo. Por ejemplo, si tenemos un equipo enfrente con mucha resistencia, podemos llevar un personaje de DPS constante. ¿Por qué? Porque estos personajes de DPS constante normalmente suelen hacerse robo de vida, lo cual le permite mantenerse por mucho más tiempo en la batalla. Mientras que si tienes muchos personajes squishies enfrente, o sea, personajes con poca vida, un personaje de deleteo, te lo aseguro que va a brillar bastante bien a comparación de los otros personajes porque les va a costar en cierta medida llegar a acercarse y mantener el DPS contra estos personajes. Entonces es más o menos esa la idea. Ahora, pasando por la línea de farmeo. Aquí tenemos dos tipos de personajes. Uno, que serían los pistoleros y el otro que serían los personajes de DPS constante. Entonces, por ejemplo, DPS constante, Garodi, Renji, Huoji, Luara, ¿cierto? Personajes pistoleros, o sea, que se encargan de hacer tipo el papel de asesinos, pero con una ráfaga de daño diferente, lo cual sería Consorte Yu, Marco Polo, Alessio, entre otros, ¿cierto? Y en este caso sí lo dejo como cereza del pastel, que sería Erin, porque es prácticamente el único de los que se encuentran presentes que se puede hacer daño mágico. ¿Listo? Importante en el caso tal de que tengamos un pendejo en medio que prefirió llevarse a otro tipo de personaje en vez de llevarse un personaje mágico. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora sí, ¿qué pasa o en qué momento los llevamos? Esto sí depende mucho de la maestría que tú tengas, porque prácticamente con cualquiera de estos puedes llegar a tumbar tanques, con cualquiera de estos puedes llegar a tumbar squishes, pero todo depende del posicionamiento y la versatilidad que tengas. Supongamos, si tienes un equipo con mucho daño físico, consorte. Si tienes un equipo con mucho tanque, puedes llevar cualquier personaje. Huoji es perfecto por su daño en área. Por ejemplo, Marco Polo es perfecto por su daño verdadero. Luar es perfecto por sus efectos de control y sus daños en área. D-Renji es perfecto porque puede cuidarse solo. Fang es perfecto porque pues permite mantener mucho daño y de paso sonear un objetivo en específico. Entonces son diferentes situaciones que ya radica la experiencia. Pero esto es gracias a la champ pool que nosotros podemos adquirir. Bueno, pasando por la línea de medio tenemos magos pokeadores, tenemos magos explosivos y tenemos magos de control. Los magos pokeadores pueden llegar a ser como lo son personajes como lo son Princesa Frost, como lo son Lady Zen, como lo son Milady, como lo son Ganimo. Listos, son muy buenos para estar desgastando constantemente al enemigo. Personajes de daño explosivo, como lo puede llegar a ser Angela, como lo puede llegar a ser Mishiranui, como lo puede llegar a ser Daji, como lo puede llegar a ser Succombing, entre otros. Personajes de control. Aquí sí ya podemos llevar personajes un poquitico más enfocados, como lo son Liang, como lo son Yu Huang, como lo es Lady Zen, como lo puede llegar a ser también Nuwa, que nos permiten tener una situacionalidad en juego o un control en masas mucho mayor que nos facilitará el juego. La selección de estos de forma específica, dependiendo nuestro match, es gracias a la maestría que nosotros tengamos en nuestro rol. Y por último tenemos la línea de choque, que tenemos dos tipos, que sería
tanques y luchadores, lo cual viene muy bien este tipo de selecciones. Pero mucho ojo porque tenemos dos tipos de luchadores que serían luchadores de split push y luchadores de TFs. ¿A qué es a lo que voy? Los luchadores de split push pueden llegar a hacerse un 1 versus 2 tranquilamente, como lo puede llegar a hacer Fusi, como lo puede llegar a hacer Charlotte, como lo puede llegar a hacer Musashi, por su alta capacidad de regeneración y al mismo tiempo mucho daño. Y personajes de TF, como lo puede llegar a hacer, por ejemplo, Sun Tse, como lo puede llegar a ser Nesha, como lo puede llegar a ser Dharma, ¿listo? Que son personajes que se encargan de manipular mucho los efectos de control. Tenemos dos tipos de tanques. Uno que serían los iniciadores y otro que sería directamente los que evitan que se acerquen. Por ejemplo, un personaje perfecto como iniciador sería Lubu o Guyan, pero un personaje perfecto para desengage puede ser Liang Po, puede ser Xiang Yu o puede ser Dong Huang. Entonces hay mucha versatilidad en estas elecciones, pero repito, hacer una elección correcta de nuestra champul es importante. Si quieren que les dé ejemplos en videos específicos para cada uno de sus roles dentro de un video como tal para hacer una champul perfecta, pueden dejármelo en la caja de comentarios, ¿listo? Ahora, cuando ya entendemos esto y hacemos las elecciones correctas, debemos aplicar los conceptos que se vieron anteriormente en las otras ligas. Debemos jugarlo espectacularmente bien. ¿A qué es a lo que voy? Debemos entender qué es lo que hace nuestro personaje y por ende también debemos entender qué es lo que hace el personaje enemigo. Muy importante entender esto porque si no, no vamos a hacer nada. El arte de la guerra dice muy claramente, si, gan eh, si me conozco a mí mismo y no conozco al enemigo, ganaré el 50% de mis intercambios. Si conozco al enemigo y no me conozco a mí mismo, ganaré el 50% de mis intercambios. Si no me conozco a mí mismo y no conozco a mi enemigo, perderé siempre. Y si conozco a mi enemigo y me conozco a mí mismo, no habrá poder humano que me detenga. Entonces, mucho ojo con eso. Cuando nosotros ya tenemos esta posibilidad de control de nuestro juego, debemos saber qué hacer con nuestros tiempos muertos, gracias a que como estamos aprendiendo a mirar el mapa, a interiorizar estos conceptos y ya sabemos cuáles son los objetivos principales, secundarios, terciarios y situacionales, pues obviamente podemos abusar muchísimo más. Y por último, entender nuestro rol. ¿Cuál es nuestro rol? Perfeccionar la utilidad de nuestro rol y estar en los momentos oportunos, en las situaciones perfectas para poder ganar nuestros juegos. Cuando logras eso, llegarás directamente a Grandmaster. ¿Y qué necesitas hacer en Grandmaster? Terminar la especialización de nuestro personaje y nuestro rol para poder seguir escalando. Eso sería prácticamente todo. Ya tienes la guía de cómo salir de cada una de estas ligas, que la verdad es perfecta, pues obviamente para que termines de aplicarlos y mejorar. Pero eso sí, necesitas constancia, necesitas tiempo, necesitas buen mental para poder escalar correctamente. Y eso sería prácticamente todo. Vendrán guías muy importantes como guías súper completas de personajes, la siguiente guía que va a ser sobre ítems, voy a hablar sobre las reliquias, voy a hablar sobre muchas cosas adicionales que estoy 100% seguro que les van a servir y por ende van a disfrutar muchísimo más en lo que vayamos disfrutando del canal. Les recuerdo que hacemos transmisiones todas las tardes, que tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord y pues nos estaremos viendo en un próximo video. Se les quiere, les mando un abrazote gigantesco, un besote en las nuggets. Bye, bye.